¿Cómo estás? Bien, Gusto ¿y verte cómo de vas? nuevo. ¿Cómo te sientes? Ya muchísimo Mucho mejor. De sí. vuelta aquí, de verdad que me sorprendió la gripa que me dio, fue impresionante. Ay. Así que, oigan, cúbranse, porque aquí decimos estamos en Arizona, Sí. el calorcito, pero ahí está. Y ya descansaste, las Ya. pilas bien cargadas, sí. Ya, gracias Ya, al todo cielo, bien. todo bien. Saludando a mi gente, Saludando. gracias por tenerte aquí de Ay, nuevo. gracias, ya sabes, Qué es un emoción placer. hablar con nuestros empresarios sobre un tema. Wow, lo legal siempre nos da como Sí, miedito, ¿no? nos asustan, nos asustan, pero no es para asustarlos, No. hoy es para informarles y para compartir ciertos errores que saben pasar en un negocio que podemos evitar siempre y cuando sabemos a dónde acudir y qué preguntas que hacer. Yo he trabajado con tantos negocios que saben que necesitan asesorarse, pero a veces no saben qué preguntas que hacer. Sí. Hoy lo que les quiero dar son unos consejitos, unos tips, y les tengo hoy el experto en la casa aquí de Univisión, que va a venir también a contestar cualquier duda, cualquier clarificación que ustedes tengan, y él les va a compartir ahí de toda su experiencia que él tiene en el área de negocios. Exactamente, y recuerde que lo más importante para nosotros son sus preguntas, Sí. cualquier comentario que tenga, comente, pregunte, aquí estamos para eso, ¿verdad? Sí, queremos ver estoy sacando el video, si ven mis ojitos acá es porque se los quiero compartir y saludarlos para asegurarnos que estamos aquí conectados con ustedes. Exacto, y hola Miriam. que Hola ya Miriam, está gracias por conectada. acompañarnos, gracias por estar aquí. Bueno, la primera cosa que sabe suceder cuando uno está queriendo abrir un negocio es que si estás entrando, diría, en un territorio de dos ramos, territorio legal y territorio financiero, ¿verdad? Claro. El gobierno aquí de Estados Unidos te deja abrir tu negocio siempre y cuando uno sigue las reglas, y también el IRS dice que con que estés produciendo bien y sacas ganancias, nos debes un pedacito. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la otra rama que es el área legal y que son esas cosas que saben suceder que nos pueden evitar muchos problemas. En nuestra cultura es muy común hacer acuerdos uno con el otro, ¿verdad? Romy, quiero hacer un acuerdo contigo. Let's shake on it, ¿verdad? Ya, Todo y muy ya bien, fue. y todo ya muy bien, y si hay una relación, hay una amistad, ahí hay confianza. Entonces uno se deja llevar por eso, y a veces si no lo documentamos puede suceder problemas. Quizás Yo creo que sí. las ideas de Romy cambian, o mis ideas cambian, o el socio, hay diferencias. Todo evoluciona Todo también. evoluciona, ajá, y es más, uno de los consejitos que doy en la Sí. clase es que, ya ves que el tema legal y contratos suena como que son cosas permanentes, ¿verdad? Y sí son construidos para que sean permanentes, para que ese acuerdo en ese momento se respete. Pero yo siempre digo, las cosas son permanentes por ahorita, ¿verdad? Por ahorita, entonces las cosas pueden cambiar, Sí, pero es claro bien que sí. importante cuando estás haciendo un acuerdo, especialmente en negocios, Sí. estás involucrando dinero, estás involucrando tiempo, estás involucrando una relación con otra persona. Personas. Exactamente. Yo siempre recomiendo, búscate un asesor que te ayude con tu contrato. ¿Qué contratos existen? Hay de muchos tipos. Cuando un negocio está ofreciendo un servicio, y quizás va a ser un servicio de un proyecto largo plazo, ¿verdad? Se construye un contrato, y dentro de ese contrato existen muchas diferentes reglas, por ejemplo, cuándo se va a entregar el servicio, cuánto va a ser el servicio, cuándo se paga el servicio, y si se cancela el servicio también debe de incluir eso en el contrato. Me imagino que nuestro abogado que está aquí nos puede compartir más. Pero Claro también que sí. entre socios estás involucrando ya finanzas, estás involucrando ya iniciativas. Ahí también requiere de que los dos estén bien de acuerdo en qué va a haber en el contrato. Es como establecer reglas. Es establecer reglas. Es un matrimonio. Claro. Es un matrimonio, especialmente si te Oye, vas no, a ahora sí asociar nos con vamos a alguien. asustar, porque Ay, no. ahora con esto de los matrimonios y divorcios. No, bueno, casi parecido. Que el matrimonio también es un contrato. Es un contrato No, también. ya, mira, ya me los vas a poner aquí a llorar. No, pero sí, en serio que sí tienes que saber establecer esas reglas y esos límites. Sí, poner esos ¿Verdad? límites, sí, todo debe de ir en un documento. En el estado de Arizona es muy difícil comprobar la palabra, ¿verdad? Y en las Sí. cortes siempre va a funcionar mucho mejor que tengas todo documentado. No, y te va a facilitar la operación entre los dos socios, porque Sí. cuando las cosas son claras, oye, en mi país se dice las Cuentas cuentas claras claras. y el chocolate espeso. Oh, eso está mejor. Yo pensé que ibas a decir amistades largas. Bueno, también porque se hace una relación amena, se construyen unas buenas bases, ¿verdad? Sí. Porque no hay nada mejor que escrito. Yo recuerdo hace muchísimos años, ¿verdad? Nuestros padres nos decían, me fiaron, pero no estás hablando de negocios chiquititos, de tu
aún en una panadería, Ajá. ya aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces, importantísimo Sí. establecer esas Tenerlo reglas. documentado. Y cuando tenemos muchas preguntas, muchísimas, porque obviamente somos nuevos en este país, no conocemos todo, pues preguntarle a quienes sí lo conocen, Sí, ¿verdad? preguntar, exactamente. Y los contratos no trates de bajar nomás uno del internet, porque esos contratos son muy generales y hay diferentes cosas que ocurren dentro de una relación. Si vas a asociarte con alguien, te aconsejo que tengas a alguien ahí contigo que que te pueda ayudar a acomodar ese contrato de manera adecuada para que todos estén contentos. Cuentas claras, amistades largas. Y el o chocolate espeso. espeso. Ok, muy bien. Bueno, ese era uno. El otro es que a veces si hacemos un contrato demasiado técnico, demasiado complicado, eso también puede también afectar las ventas. En caso de que tienes un proyecto con un cliente y estás haciendo un contrato demasiado complicado, a veces hasta un abogado te puede ayudar a simplificar ciertas cosas, o hablar con un asesor que te ayude a simplificarlo. Yo vivo de la filosofía que entre más clarito para entender, más fácil para proceder, ¿verdad? Sí, más claro. ¿Verdad? Más clarito. Entonces, quizás depende de tu servicio o industria donde tú trabajas, depende de qué complejidad, trata de acomodar la información de una manera más organizada. Muchas veces si tratamos de sonar muy legal, puede asustar al cliente de comprar contigo. Entonces, entre más fácil para comprar, yo diría mucho mejor. Pero ahí siempre trata de hablar con un abogado una vez más para que sepas cómo acomodar el servicio. Claro que sí, de acuerdo. Y el otro es otra área que yo diría que muchos empresarios se meten en problemas, es en el área de contratación, cuando contratan ya personas para trabajar en su negocio. Hay dos tipos de grupos que uno normalmente contrata, y uno es contratista independiente y otro es empleado, y los dos tienen un rol, un clasificado totalmente diferente, cada uno requiere diferentes formas, así que si tú estás ahorita tratando de decidir, quiero contratar empleados, eso va a tener una fila, una fuente de pasos que vas a tener que tomar. Independientes contratistas también va a haber una fila, documentos, contratos que vas a querer desarrollar, porque en el caso de un contratista independiente, ahí estás contratando técnicamente a otra entidad legal, a otro negocio, ¿verdad? En cambio, un empleado es alguien que forma parte de tu negocio. Entonces, ahí es bien importante saber cómo es que quieres contratar a las personas que trabajen contigo en tu negocio, cómo les vas a pagar, qué es el trabajo, si es algo que requiere un empleado o es algo que tú puedes subcontratar a alguien más, exactamente, ¿verdad? ¿qué te beneficia más y qué implica? ¿Verdad? Y esas son las preguntas que se hacen, ¿verdad? Esas son las preguntas que uno le va a hacer a un abogado. Ahorita se las voy a hacer al abogado que aquí está en el estudio con nosotros, ¿verdad? Oye, ¿qué tal si saludamos a Bahía Poderoso, a Gabriel? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hola. Tenemos allí y a Elena Bustamante. Hola, ¿cómo están, Elena chicos? y Emerson también de Pac-Man Plumbing nos está viendo, así gracias por hola. acompañarnos hoy. Si tienen preguntas para el abogado, háganlas ahorita. Que ahorita con mucho gusto se las queremos hacer. Y G también desde el estudio nos está viendo, él es el decano de emprendimiento allá en la escuela de Campus Club. Bueno, otro tema que creo que un poquito antes de comenzar el programa estabas mencionando, de que a veces los empresarios se les olvida proteger su propiedad intelectual. Sí. Lo más valioso. Lo más que valioso, ¿verdad? negocio. La propiedad intelectual es tan importante. Sí. ¿Qué es propiedad intelectual? Es cualquier Exacto. cosa que tú produces de tu intelectual. Sí, porque a veces nos preocupamos solamente por proteger ciertas cosas, pero tienes que saber muy bien que tienes que proteger el nombre, la marca de tu negocio, quizás una patente de algún producto muy único que tienes. Pregúntate tus logos, exacto, todo lo que hay que proteger. Sí, y empezamos con la imagen corporativa de un negocio, empezando sí. desde los logos, el eslogan, el nombre, cosas así. Ya hay pasos que tú puedes hacer para proteger, para que nadie te los quite. Yo he visto en varios casos que hay personas que ya le invierten mucho dinero en el marketing primero. Que es bastante. ¿Verdad? Que es mucho, ya es bastante, y luego se les olvida registrar la marca, y ya cuando ya es tiempo para ir a registrar la marca, ya alguien se los quitó. Entonces eso es algo que sí fue decepcionante para ese cliente, es como tronarles el globo. Claro. Cuando se debe de hacer unas cositas al revés, ¿verdad? Primero identificar que tienes el nombre disponible, registrarlo. Si no sabes cómo, te podemos ayudar en Campus Club, o también te conectamos con recursos, con personas que te pueden ayudar con eso. Pero se empieza registrando eso. Si ya estás planeando vender ya en grande, es más, ya todo el mundo está vendiendo en línea, prácticamente eres una compañía internacional si ya estás vendiendo en línea, ya ve pensando que tu negocio ya puede ir llevando un registro nacional, y eso se puede hacer con el United States Patent and Trademark Office.
Es un registro que te abre las puertas. Ya cuando te registras a nivel nacional, te abre las puertas a otros países. Mira. Entonces ya tu marca está protegida dependiendo del país que respete la marca, el registro aquí en Estados Unidos. Así que tiene muchos beneficios. Claro tiene que muchos sí. beneficios. Pero lo primero, al menos que ya tengas registradas tu marca, tus logos, porque recuerda que eso es lo que va a representar o es lo que como la gente te va a recordar como negocio, ¿verdad? Y por eso es tan valioso y por eso mucha gente quisiera copiártelo, precisamente porque ya tienes a la gente en su cabeza. Exactly. Y hay que protegerlo como un tesoro. Hay que protegerlo, es tu inversión y quieres asegurarte que esa inversión va a durar más tiempo que tú en vida, ¿verdad? Quieres que tu negocio siga produciendo. Bueno, y otra cosa, ya el último tema, el último punto es que empresarios normalmente nos pasa que ya cuando sucedió el problemón, ya cuando pasa el problema, ya le llamamos al abogado. Cuando debería ser al revés, deberíamos de llamar al abogado antes de que ocurran problemas para saber que estás tomando las mejores decisiones. Uno de los problemas más grandes que he visto es que cuando no nos preparamos somos más reactivos que proactivos, ¿verdad? Ser reactivo hasta a veces te puede meter un poquito más problema porque no tienes toda la información y a la vez quieres manejar tu negocio y a la vez quieres tener a los clientes feliz. Cuando ser proactivo, hablar con un abogado con cosas que te preocupan y saber qué ruta tomar, esas cosas las puedes planificar, esas cosas las puedes tener ya anticipadas en un business plan para saber qué hacer. Exactamente, ¿verdad? Y recuerda que tú como empresario no tienes que hacerlo todo. Si tienes a alguien de confianza que te colabore con eso, pues aún mejor, porque realmente lanzar un negocio, y tú lo sabes, implica muchísimas cosas y a veces no tenemos el tiempo. Entonces, delégale eso a alguien, ya sea tu experto, ya sea al abogado directamente, porque es algo muy importante. Luego sigues avanzando en tu negocio y pasa lo que comentas. Sí. A mí yo le digo a todo mundo, deberías de tener 5 mejores amigos en tu teléfono, en tu negocio. Número 1 es tener un buen abogado, siempre, ¿verdad? Un buen abogado que conoces. Número 2, conocer un buen contador, alguien que te esté ayudando con la administración de tus finanzas. En el área de seguro también, ¿quién es la persona que te va a proveer tu seguro, tu aseguranza? Que creo que es una palabra en el diccionario, aseguranza, antes no era, pero el seguro. El seguro. Sí, el seguro, tu banco también, y luego también tu asesor aquí, tu entrenador de negocios, la educación, que no se les olvide. Bueno, vamos a invitar a nuestro invitado, ¿verdad? Vamos a tenerlo aquí, vamos a darle un aplauso virtual a lo que nos están viendo, porque creo que ya está Facebook les da ahí las manitas para dar un aplauso a nuestro abogado Alejandro Pérez. Un aplauso, pásale para acá, señor. ¿Cómo estás? Gracias por estar en medio. Muchas gracias por invitarme hoy. A ver, platícanos, ¿qué área te especializas? ¿Cuántos años ya tienes tú como abogado en el manejo de empresas? Ok. Y ahí comenzamos la plática. Ok. Bueno, tengo 7 años de abogado a manejar de empresas, de negocios, hay asuntos de empleo y labores. También hago planes patrimoniales para mis clientes y antes de ir a ser abogado también trabajaba en recursos humanos. Tengo varios años de experiencias son asuntos empleo y de negocios. Sí, me imagino que el tema ahorita que estábamos hablando de empleados y contratistas, eso lo has de manejar mucho, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí, eso parece, eso siempre lo vemos y siempre, como usted dijo antes, como dijo Edgar y comentaron, siempre yo cojo la llamada ya cuando es muy tarde, ya cuando llevan tiempo trabajando, muchas veces no hay nada escrito entre las dos personas, muchas veces fue un acuerdo de mano, y lo que sucede ahí es que después la corte tiene que reinventar las historias y coger la cual piensa que es más, la que cree más. Puede ser totalmente falsa, pero esa persona tiene más dinero, tiene testigos que pueden decir hasta mentir de su parte, pero ya no se puede rehacer la historia. Una historia no se puede rehacer, por eso tenemos que pensar con un contrato. Y lo inmediatamente que deben saber sobre un contratista y un empleado es el tipo control. Por ejemplo, yo le digo, si una persona que le corta la hierba una vez al mes, la persona trae sus propios equipajes, la persona trae su propia agua, la persona viene a la hora que quiere venir, coge el día que va a venir, es un contratista. Pero si usted tiene una persona que le dice, tiene que llegar estos 3 días a la semana y aquí está el equipaje que es mío, eso es un empleado. Y si hace un error clasificando, te puede costar mucho dinero no solamente con el empleado o el contratista, pero con el IRS, el Departamento de Labores y varias otras agencias legales. Sí, y pasan tantos problemas, yo diría, en
en las empresas que van creciendo, ¿verdad? Porque en ese tiempo, cuando va creciendo, es cuando estás tratando de buscar a la gente que te ayude rápido, ¿verdad? Y ese es el momento que deberías de hablar con un abogado ya cuando sabes que tienes el presupuesto para contratar, ¿verdad? Exacto. Antes de contratar. Sí. Antes de contratar, así como dijiste, actúa proactivo en vez de reactivamente. ¿Y qué piensas tú de los acuerdos a mano? ¿Qué sucede en una situación así y qué derechos tiene un empresario en caso de que un socio le falle? Bueno, lo bueno es que Arizona reconoce que la gente hace acuerdos a mano. So, en eso, Arizona sí, las cortes, si tú puedes probar que tiene un acuerdo, las cortes lo van a enforzar. So, eso tiene, bueno, lo malo es que siempre va a ser dos historias y la corte tiene que coger la persona que cree más, que es más creíble, ¿verdad? Y que tiene más evidencia, pero muchas veces cuando hay acuerdo de mano no hay mucha evidencia al pensar. Eso es lo que sucede. ¿Tú crees que deberíamos de todas las maneras evitar los acuerdos de mano, evitarlos lo más posible? Siempre. Como mi abuela me decía, en el negocio no hay familia ni hay amistad. Hasta mi abuelita firma el contrato. Eso es muy serio, yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, una manera simple, ¿verdad? Porque quizás estas personas cuando hacen un acuerdo de mano están buscando algo sencillo y no se quieren ir en la complicación legal y de papeleo, ¿verdad? ¿Qué habría una herramienta simple para aquellas personas que no les gusta el complique? Que escriben a mano en un papel lo que van a hacer, una servilleta y que firme la otra persona y ahí esa prueba de un escrito. Cualquier escrito. Cualquier escrito. Confirma, exacto. Okay. Qué bueno que enseña que las dos gentes entendieron lo que están firmando. Claro. Exactamente, eso es bien importante. Y en el caso de que uno de los socios es menor de edad, tiene que haber siempre un guardián o alguien que firme, ¿verdad? Porque siempre, un menor de edad en Arizona y bueno, por todo el país no puede llenar contratos, solamente si es un contrato para que ellos puedan vivir, por ejemplo, si no tienen padres, si tienen que formar un contrato para casa o para comer, así pueden, pero si no pueden entrar en negocio. El menor de edad tiene la oportunidad de decir, yo no quiero el que me esfuercen eso, y la ley le dan esa oportunidad de hacer eso. ¿Y cuáles son los problemas más grandes que tú te encuentras aquí? Que cuando dicen, para eso me llaman cada ratito, ¿qué es una de las necesidades más grandes que ves? Muchas veces son cuando lanzan un contrato del internet, lo firman o no tienen contrato y después pasa un año, la persona le hizo una demanda en la corte y ya el miércoles es el día que tiene que estar en la corte y me llaman el lunes y me dicen, el miércoles tengo que estar en la corte, ¿me puedes ayudar? Muchas veces no tengo la capacidad de coger algo tan rápido. Y siempre le pregunto, ¿quién te revisó el contrato? ¿Quién escribió el contrato? Y casi nunca han ido un abogado antes de ir, ante tiempo. Y no lo digo solamente porque soy abogado para hacerme negocio, pero si tú puedes pagar $500 o $2,000 en el antetiempo para hacer un trabajo, para que te revisen un contrato, no pagar $200,000 por ir a la corte, porque ya uno no puede controlar, cuando es tiempo para una demanda, no puede controlar la cantidad que el abogado le va a cobrar, ni la cantidad de trabajo que va a proponer la corte y el otro abogado y la otra persona. Muy interesante. Y entonces los acuerdos, los has visto que no se cumplen, entonces tienen que venir a ustedes para venir a representar, a defender o a quebrar o algo. Y después rehacer, si no hay un contrato, el contrato estaba mal hecho, rehacer las termas y después analizar cómo estaban trabajando y probar eso con testigos que pueden costar mucho dinero. Oye, detrás de cámaras te decía una pregunta que siempre me causa mi curiosidad y es aquellas empresas que ponen un nombre, ¿verdad? A su empresa que se parece demasiado al de tu empresa. ¿Cómo se podría pelear eso legalmente? No hay manera, porque sí se ve bastante y hasta los clientes nos confundimos. Oh, fui a cortarme el cabello a tal parte. Oh, no, pero era tal. Ah, no, pero era esta. Bueno, como muchos Bertos, ¿verdad? Veo que hay Filibertos, exacto. Lo que sucede ahí es que si fuera una persona que quiere poner un nombre cerca al otro, yo le dijera que no lo hiciera, que buscara un nombre original. Si usted tiene un nombre y tiene una marca registrada y ve que la gente están poniendo otros negocios, se están poniendo nombres parecidos al tuyo, para que tú protejas tu marca, tú le tienes que demandar a esas compañías que paren de usar la marca suya, o que la marca es lo que se llama, es muy decepcionista, confusa a los clientes que no saben si van a tu compañía. Porque si no hace eso y no lo hace en tiempo, entonces pierde su marca.
Y para eso, ¿tienes que hacer una demanda formal o con una carta de un abogado? Una carta de un abogado, o si usted, pero una carta de un abogado recomendable, porque el abogado sabe las leyes que tiene que poner en la sabe carta. qué decir. Exacto. Para por lo menos darles, ¿cómo es en inglés? The fear of God. Ya, darles un poquito de miedito. Hey, estás usando algo que no es tuyo, ¿verdad? Exactamente. Que no, Oye, y decías algo, ¿se puede entonces perder una marca si no se hace al cuánto tiempo? La marca se puede, bueno, depende, la corte no ha dicho que es específico tiempo, pero depende en la compañía. Si hay algo cerca a su casa que tuve todos los días, entonces va a ser menos tiempos de una compañía que estará, por ejemplo, en Europa o en Nueva York. Ahora, tiene que revisar su marca siempre y hacer lo que se llama un patent search, un trademark search, un copyright search, búsqueda, para ver que no están usando su marca o su propiedad intelectual en el mundo. Y si lo están usando, deben llamar a un abogado inmediatamente. Oye, ¿hay alguna herramienta que la gente pueda usar para hacer esa búsqueda? ¿Alguna página de internet que tú aconsejes? Sí, como Edgar dijo, el United States Trademark Se los voy a Office. poner mientras Si te lo pone ahí, pueden ir ahí a hacer su propia búsqueda, pero eso no va a recoger a todo. Un abogado que trabaja en esa área o un patent agent, que no tiene que ser abogado, puede buscar eso y y puede hacer como un search más con más detalle. Con más detalle. Ya. Okay. Nos tienen una pregunta aquí, dicen, ¿tú qué piensas de la compañía como Legal Shield para hacer este tipo de contratos? ¿Tú qué piensas de ese tipo de membresía, de suscripción que existen? Bueno, como abogado que funciona ahí, le digo que yo no creo que deben ir al Legal Shield y no es porque me quitan negocios, siempre yo digo eso, porque yo nada más que quiero que ustedes vayan a un abogado, no importa que si no hablen vienen a con mí. alguien legal. Pero Legal Shield no te va a hacer, tú no vas a tener la oportunidad de hablar con un abogado, o si hablas con un abogado es por un tiempo muy finito y no tienen tiempo para hacer sus preguntas, y cada contrato que usted tiene, como Edgar dijo, no debe ser del internet y tampoco debe ser algo general. Legal Shield te va a preparar algo muy general. Cada cláusula en el contrato debe ser específicamente construido para la relación que usted tiene con la otra persona, la otra compañía. Si no es así, entonces está abriendo la puerta que tiene, o es muy técnico o no tiene la suficiente cosa para defender sus intereses. Te debes sentar con un abogado que te va a decir qué es lo que usted quiere cumplir con este contrato, qué es lo que la otra persona quiere cumplir con el contrato, y hacer un contrato que incluye todas esas cosas. Sí, muy importante, porque cada quien tiene sus necesidades. Y el abogado está ahí en el medio para asegurarse que todos van a cumplir y van a tener todo bien hecho. Exacto. Sí, qué tranquilidad, qué paz te da saber que alguien te está haciendo el documento bien y que alguien ya lo revisó, y así puedes empezar esa sociedad con una tranquilidad. Yo diría, te abre la mente para invertir mejor. Y si la otra parte tiene un abogado y se comunican los dos, no, esto no lo queremos, así por lo menos saben mejor cuando negocian y hacen todo, que tiene el contrato que beneficie las dos partes. Exactamente. Pasa mucho que me preguntan a mí que hay trabajos grandes, proyectos grandes en donde no les pagan o se pasa mucho tiempo y no les han pagado. Un dueño de negocio, ¿qué puede hacer en una situación así? Ya dependiendo de los diferentes niveles de cantidad. Sí, depende del nivel y depende de la cantidad, pero la primera cosa es siempre use sus propios... trata de llamar a la persona, mandar una carta a usted mismo. Si no, después, si hay una cantidad grande o si es un problema, llama al abogado. El abogado te revisa el contrato y te dice cuáles son sus derechos. El abogado también puede mandar una carta demandando que la persona haga su parte del contrato, que haga su parte del contrato. Y eso le va a quitar la parte de la corte. Y si todo va a lo peor, entonces llevar a la persona a la corte o a la compañía para que te paguen lo que le deben. Y ahora que una pregunta que siempre viene con eso es que si la persona es indocumentada, como eso le va a afectar. Si es indocumentado y tiene una compañía, uno no tiene que ver nada con el otro. Nunca le preguntarán en la corte de civil si usted tiene documentos o etcétera. Solamente le van a preguntar cuánto le deben y cuál es su prueba. Sí, y la prueba pues es el negocio, ¿verdad? Le deben dinero al negocio, no a la persona. Y el negocio no es indocumentado, si el dueño. Exacto, y eso es muy buen punto ahí con eso. Y en términos, porque nos estamos brincando ahí con muchos temas, en términos de respeto de alguien que quiere rentar una propiedad, el dueño de un edificio, ¿qué son los límites que un dueño de edificio puede hacer con una persona que quizás no tiene
los documentos, o le da miedo porque no tiene documentos, rentar un espacio comercial. Rentar un espacio comercial. Bueno, siempre lo van a rentar a el nombre de la compañía. So, siempre tenga un abogado para negociar esa parte suya, porque nunca le deben preguntar cuál es, si usted tiene papel. El estatus legal no importa porque al final le está rentando a la compañía, no a la persona. Así que el negocio representa en ese momento, el negocio tiene los derechos, el negocio es el que va a producir las finanzas, el negocio va a producir todos los documentos. Y si tienen una situación rara, así deben llamar a un abogado para que el abogado habla para ti, habla de tu parte con el que te va a rentar el sitio, para que así el abogado te pueda decir, eso no me lo puede preguntar, esto es lo que te voy a dar. Oye, eso es muy cierto. A veces las personas hablan y hablan, pero hay cosas que no tienen que decir. Claro. Oye, otra pregunta. En las redes sociales, se ve que hay veces que empresas o personas usan el nombre de empresas en el nombre de su red social. Y esto con el fin de que obviamente les lleguen más seguidores, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar eso de una manera, digamos, sana, ¿verdad? Y si ya la persona, la otra parte que está usando nuestro nombre no escucha, ¿cuál es el procedimiento? Número 1, repórtalo al Facebook o Twitter o la compañía. A la red social. Exacto. Número 2, entonces puede lanzar una demanda. Si sabe la persona que es, puede mandarle una carta, decirle que para usar mi nombre o mi marca. Ahora, si lo que sucede ahí es que algunas veces no sabemos quién la está usando, ¿verdad? So, en ese asunto tenemos que hacer una demanda. Lo que se llama un Jane Doe o John Doe demanda, que no sabemos el nombre de la persona, y después mandarle un subpoena a Facebook, y después Facebook le da la identidad de la persona que creó esa página. Porque está usando un nombre que no es de ellos. Muy interesante, porque hasta en las redes sociales tu nombre es tu propiedad, es tuyo. Claro que sí. Sí, exacto. En cualquier parte. Y la tiene que defender, si no la defiende lo pierdes. Exactamente. Sí, eso es algo que yo creo que se nos grabó bastante bien. Oye, hay una pregunta, dice Gabriel, ¿cómo podrías comprobar que un landlord te pidió si eres ciudadano o no? ¿Cómo comprobar si te hicieron la pregunta? Bueno, va a ser tu palabra si no tiene algo más escrito. Lo que yo hiciera cuando alguien te pregunta algo, de decirle, ok, yo te voy a obtener esa información, y después le envía un email y le dice, como usted preguntó que si yo fui a ser ciudadana, aquí están los documentos, etcétera. O no tengo, pero siempre ponle algo en escrito a ellos diciéndole, de acuerdo de lo que me hiciste, así hay algo escrito. Así es una documentación. Si hizo la pregunta, aquí está la respuesta y documentado. Como una vez yo tuve una señora, es ilegal preguntarle en una entrevista la edad de una persona, especialmente cuando la persona tiene más de 40 años. La persona le dijo cuál es su edad, y yo le dije, mándale un email, dice, aquí está mi certificado de acuerdo con tu pregunta de qué edad yo tengo. El hombre dijo gracias y ahí aceptó que él había hecho esa pregunta. ¿Ves? Wow. Y hay varias preguntas que no se deben hacer, ¿verdad? Sí. Eso, especialmente en el ambiente de trabajo, en el ambiente de negocio, existen leyes que protegen. Exacto. ¿Verdad? Y la comunidad latina somos muy relacionistas, o queremos saber de la persona, pero no le puede preguntar sobre el país de origen. No. No le puede preguntar la edad, no le puede preguntar si son solteros o casados, si tienen hijos, etcétera. Todo eso es ilegal, porque después si la persona no coge el trabajo, lo rechace, la persona puede decir que discriminaste contra ellos sobre esos asuntos. Si una mujer está embarazada, no le puede hablar de eso. No, y hay un caso que yo siempre hablo en las clases, donde una señora embarazada entró a una entrevista y desde la recepcionista, la persona que la entrevistó, felicidades, se sienta, hace la entrevista, ¿cuándo van a hacer el baby? Todo inocente, muy inocente, ¿verdad? Sí. Y luego termina la entrevista y no la contratan, y luego ella demanda por discriminación y ganó la demanda porque había varias personas. Uno hace la cosa por ser sencillo, por ser ser humano, pero hay gente ahí que le gustan hacer pleitos y quitarte dinero y hacer dinero a la base de otra gente. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Hay muchas secciones donde uno debe de evitar, especialmente cuando estás entrevistando. Nos preguntaron por tu información, tu nombre y número de teléfono, y cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, el bufete mío se llama The Law Firm of Alejandro Pérez. Tengo página en Facebook. Mi website es www.alejandroperezlaw.com y mi número de teléfono es el 602 54 2833. 602 384
2833. 2833. Creo que se mudó a una nueva oficina, por eso está Sí, con el número. me acabo de mudar. 602-384-2833. Sí. Aquí les voy a poner la información de Alejandro. Un gusto platicar contigo. Igualmente, gracias por la una vez más invitación. por compartir con nosotros. Esta no es la última vez, nos vamos a ver muchas Sí, veces sí. más, ¿ok? Así que acompáñanos. Gracias Ok. una vez más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Wow, Wow, Romy, interesante, ¿ah? nos brincamos en muchas áreas, temas Pues, legales, hay ¿verdad? demasiadas preguntas. Por ejemplo, yo acabo de aprender todo sobre todas esas preguntas. Interesantes saberlo porque, pues, tú no sabes. Sí, es Cuando que te uno toque. nunca sabe. Y cuando yo por lo menos tengo ahí una práctica que si no, en verdad no sé, y por más que encuentro en el internet y aún no siento confident o confianza en ese, le llamo al abogado. Tengo que llamar a un abogado porque no quiero cometer un error. Ese es buen punto. A veces es automático. Uno va y busca en internet, Ajá. ¿verdad? Pero no hay nada mejor como Confirmación. escucharlo, exacto, de la persona que sabe, sabe, que está que, ajá. actualizándose todos los días. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Bueno, mandamos nuestros saluditos finales, ¿sí? Claro que sí. A ver, ¿quién está por ahí? Gaby. Hola, Gaby. Hola Gaby, Nidelvia nos está viendo. Yay, Graciela. Y Graciela, ahí les puse la información del abogado. Ojalá les haya gustado esta información. Yo sé que a nosotros nos encanta compartir Claro aquí con que ustedes sí. todos los lunes. El próximo lunes les tenemos una sorpresa. Ahí luego se las comparto. Nos encantan las sorpresas. Sí. Así como nos encantan sus comentarios. Oiga, si le encantó este Facebook Live, si la información le parece útil, puede compartir el Facebook Live para que más empresarios como ustedes, bueno, pues se enteren de esta valiosa Sí. información, ¿verdad? Así Y si es. nos adoró el día de hoy, ¿qué tal si nos regala un corazón? Un corazoncito. Sí, un like, algo. Muéstranos su cariño. Así nos pueden dar las gracias por compartir con ustedes. Y con eso ya me despido. Claro que Nos sí. vemos la Oye, un próxima gusto de semana. nuevo. Ah, igualmente. Qué bueno que ya te sientes mejor. Muchas Y vamos gracias. para Un arriba. gusto verlos y nos vemos el otro lunes. Bye bye. Chao.